El amanecer del 17 de abril de 1953 llegó a Veracruz, envuelto en una bruma espesa que se levantaba desde el Golfo de México. Las calles del puerto aún dormitaban mientras los primeros trabajadores portuarios comenzaban a moverse hacia los muelles, arrastrando los pies sobre los adoquines húmedos por la neblina marina. En el Banco Nacional de Crédito, ubicado en la Avenida Independencia, 3 hombres revisaban por última vez los documentos del convoy que partiría esa mañana hacia la Ciudad de México. El país atravesaba momentos difíciles. La sequía había golpeado duramente el campo mexicano durante meses, y la economía mostraba signos de contracción que preocupaban tanto al gobierno como a los empresarios. Pero ese día, el convoy transportaría algo más valioso que nunca: casi 2 millones de pesos en efectivo y bonos del gobierno, destinados a mantener la liquidez de las sucursales bancarias en la capital. Roberto Montiel, jefe de seguridad del banco, tenía 42 años y un rostro curtido por el sol del Caribe. Había servido en la Revolución siendo apenas un muchacho, y ahora, después de tantos años de paz relativa, sentía un hormigueo familiar en la nuca, esa sensación que le había salvado la vida más de una vez en los tiempos de guerra. Observó a sus 2 escoltas mientras revisaban sus rifles. Esteban Cortés, un hombre fornido de 35 años que había sido policía rural, y Joaquín Beltrán, el más joven del grupo, de apenas 26 años, nervioso pero dedicado. «Este viaje no me gusta, don Roberto», murmuró Esteban mientras ajustaba la correa de su arma. «Demasiado dinero, demasiada gente enterada». Roberto asintió en silencio, compartiendo la inquietud, pero sin dejar que el miedo lo dominara. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para nosotros. El convoy estaba formado por 2 vehículos: un camión Ford modelo 1948 reforzado con placas de acero en las puertas y ventanas, y un automóvil Chevrolet 1950 que serviría de escolta. A las 6 de la mañana en punto, los motores rugieron en el patio trasero del banco. El director de la sucursal, don Alfredo Guzmán, un hombre calvo y nervioso de 50 años, bajó personalmente para despedir el convoy. «Tengan mucho cuidado, Roberto», le dijo estrechándole la mano con más fuerza de la necesaria. «Este dinero es vital para las operaciones del banco. El país está pasando por momentos difíciles y no podemos permitirnos ningún contratiempo». Roberto subió a la cabina del camión junto al conductor, Tomás Ruiz, un veterano de carreteras que conocía cada curva del camino a la capital. Esteban y Joaquín viajaban en el Chevrolet de escolta, conducido por Miguel Andrade, otro exmilitar de confianza. Lo que Roberto Montiel no sabía era que a apenas 3 kilómetros de distancia, en una casa de madera deteriorada en las afueras del puerto, 5 hombres habían pasado la noche en vela, ultimando los detalles de lo que sería el asalto más audaz y sangriento en la historia de Veracruz. El líder del grupo se hacía llamar el Tuerto Sandoval, un hombre de 48 años con una cicatriz profunda que le cruzaba el rostro desde la ceja hasta la barbilla, dejando su ojo izquierdo convertido en una línea blanca e inútil. Había sido revolucionario, bandolero, y ahora, después de años de sobrevivir en los márgenes de la ley, veía en este golpe la oportunidad de retirarse para siempre. Junto a él estaban sus hermanos, Rafael y Domingo Sandoval, ambos hombres duros forjados en la violencia de los años revolucionarios. El cuarto miembro era Arturo Villegas, un exempleado del banco que había sido despedido 6 meses atrás por presuntas irregularidades en las cuentas, y que ahora ardía de resentimiento y sed de venganza. El quinto hombre era el más joven y quizás el más peligroso: Leandro Cruz, de apenas 22 años,
un asaltante nato que ya había matado a 3 hombres en diversos robos por el estado de Veracruz. Arturo Villegas había sido la clave de toda la operación. Él conocía los horarios, las rutas, las medidas de seguridad. El convoy siempre toma la carretera nacional hacia Jalapa, explicó por enésima vez esa madrugada, señalando un mapa extendido sobre una mesa coja. A unos 20 kilómetros de aquí, justo después del puente sobre el río La Antigua, hay una curva cerrada rodeada de vegetación espesa. Es el lugar perfecto. Tendrán que reducir la velocidad, y nosotros estaremos esperando. El tuerto Sandoval escuchaba con atención, limpiando meticulosamente una pistola Colt 45 que había conseguido años atrás. ¿Cuántos hombres van en el convoy?, preguntó con voz rasposa. 5 en total, respondió Arturo. 3 en el camión blindado, 2 en el auto de escolta. Todos armados, pero no esperarán un ataque de esta magnitud. Leandro Cruz sonrió con frialdad mientras preparaba los cartuchos de dinamita que habían robado de una mina abandonada en las montañas. No sabrán qué los golpeó, dijo con una risa que helaba la sangre. El convoy salió de Veracruz exactamente a las 6:30 de la mañana, cuando el sol comenzaba a romper la neblina costera. Las calles del puerto aún estaban semivacías, con apenas algunos vendedores ambulantes preparando sus puestos y las campanas de la catedral repicando llamando a la misa de primera hora. Roberto Montiel iba en silencio, con la mano derecha descansando sobre su pistola reglamentaria. Tomás Ruiz, el conductor, silbaba una melodía popular mientras manejaba con la pericia de quien ha recorrido esos caminos cientos de veces. ¿Nervioso, jefe?, preguntó después de un rato. Roberto negó con la cabeza, aunque la verdad era diferente. Solo alerta, Tomás, solo alerta. Detrás de ellos, el Chevrolet de escolta mantenía una distancia de unos 50 metros, lo suficientemente cerca para responder a cualquier amenaza, pero sin estorbar la marcha del camión principal. La carretera nacional hacia Jalapa era una cinta de asfalto irregular que serpenteaba entre campos de caña de azúcar, palmeras y vegetación tropical. En 1953, esas carreteras mexicanas eran peligrosas no solo por su estado, sino por los asaltantes que ocasionalmente las acechaban, especialmente en las zonas más aisladas. Sin embargo, los ataques a convoyes bancarios eran extremadamente raros, y eso había generado cierta complacencia en las autoridades. Roberto lo sabía, y eso era precisamente lo que lo mantenía en alerta. Habían transcurrido apenas 40 minutos de viaje cuando comenzaron a ascender hacia las primeras colinas que se levantaban desde la costa. El paisaje cambiaba gradualmente, volviéndose más verde y montañoso, con la vegetación cerrándose sobre la carretera como un túnel natural. A las 7:15 de la mañana, el convoy se acercaba al puente sobre el río La Antigua. Era una estructura de hierro y madera que había sido construida en los últimos años del Porfiriato y que mostraba los efectos del tiempo y la humedad tropical. El agua del río corría turbia y crecida por las recientes lluvias que habían comenzado a aliviar la terrible sequía que había castigado al país durante meses. Tomás redujo la velocidad para cruzar con cuidado, y Roberto sintió nuevamente ese hormigueo en la nuca. Miró hacia los lados, escudriñando la espesura de la selva que los rodeaba. Todo parecía normal, pero algo en el aire, en el silencio apenas interrumpido por el motor del camión, le gritaba peligro. Cruzaron el puente sin incidentes y comenzaron a subir por una curva pronunciada, que se elevaba hacia la derecha, rodeada de árboles frondosos y helechos gigantes. Fue entonces cuando lo vieron. Un viejo camión de carga volcado en medio de la carretera, bloqueando completamente el paso. ¡Frena!, gritó Roberto, pero Tomás ya había pisado el freno con fuerza.
El camión blindado se detuvo con un chirrido de llantas a apenas 20 metros del obstáculo. Detrás, el Chevrolet de escolta también frenó bruscamente. «Es una trampa», murmuró Roberto, desenfundando su pistola mientras abría la puerta. No había terminado de pronunciar esas palabras cuando el infierno se desató sobre ellos. La explosión fue ensordecedora, una bola de fuego y humo que surgió del lado izquierdo de la carretera. Los asaltantes habían colocado 3 cartuchos de dinamita atados a un árbol justo al nivel del camión blindado. La onda expansiva sacudió el vehículo como si fuera un juguete, reventando las llantas traseras y arrancando la puerta del conductor. Tomás Ruiz gritó de dolor cuando esquirlas de metal le atravesaron el brazo izquierdo. Roberto, que había salido del camión justo a tiempo, fue lanzado violentamente contra el suelo, golpeándose la cabeza contra una roca. Durante unos segundos, todo fue confusión, humo, tierra, el zumbido agudo en los oídos que borraba todos los demás sonidos. Entonces comenzó el tiroteo. Desde ambos lados de la carretera surgieron figuras armadas que disparaban sin cesar contra el convoy. El tuerto Sandoval apareció como un espectro del lado derecho, su rostro desfigurado contorsionado en una mueca de furia, mientras vaciaba su pistola contra el camión blindado. Sus hermanos, Rafael y Domingo, disparaban rifles desde posiciones elevadas entre los árboles con una precisión mortal nacida de años de combate. Leandro Cruz, el más joven, corría en zigzag hacia el Chevrolet de escolta, disparando una escopeta recortada que rugía como un cañón. En el auto de escolta, Esteban Cortés reaccionó con la velocidad de su experiencia como policía rural. Abrió la puerta y se arrojó al suelo, rodando hacia la cuneta mientras las balas silbaban sobre su cabeza. Joaquín Beltrán, menos experimentado, intentó salir por el otro lado, pero una ráfaga de rifle le alcanzó en el pecho antes de que pudiera siquiera desenfundar su arma. El joven cayó de espaldas dentro del auto, con los ojos abiertos mirando al techo, una expresión de sorpresa congelada en su rostro mientras la vida se le escapaba. Miguel Andrade, el conductor, intentó dar marcha atrás, pero Leandro Cruz ya estaba junto a su ventanilla. El joven asaltante apuntó la escopeta directamente a su cara y disparó, salpicando el interior del vehículo con sangre y fragmentos de vidrio. Roberto Montiel, aturdido por el golpe en la cabeza, logró arrastrarse detrás del camión blindado mientras las balas rebotaban en el asfalto a su alrededor. Podía sentir la sangre caliente corriendo por su sien, nublando su visión del lado derecho. A través de la neblina roja del dolor y el shock, vio a Tomás Ruiz intentando salir de la cabina del camión, aún con el brazo sangrando profusamente. «¡Tomás! ¡Cúbrete!», gritó Roberto, pero su voz se perdió en el estruendo de los disparos. Logró levantar su pistola y disparó 3 veces hacia donde había visto el destello de los rifles. No supo si le dio a alguien, pero al menos logró que los atacantes se cubrieran momentáneamente. Arturo Villegas, el ex empleado traidor, observaba la escena desde una posición más retirada, sin participar directamente en el tiroteo. Su rostro mostraba una mezcla de satisfacción y terror, mientras veía cómo se desarrollaba el plan que él mismo había diseñado. Pero también había algo más en sus ojos, un destello de duda, de horror ante la violencia que él había desatado. Cuando vio caer a Joaquín Beltrán, un muchacho con quien había compartido algunos almuerzos cuando aún trabajaba en el banco, sintió que algo se retorcía en su estómago. «¿Qué he hecho?», murmuró para sí mismo, aunque era demasiado tarde para cualquier arrepentimiento. El tuerto Sandoval avanzaba ahora hacia el camión blindado con determinación implacable. Había recargado su pistola y llevaba en la otra mano una palanca de hierro. «Abran la parte trasera o los quemaremos vivos», gritó con voz ronca.
Roberto, desde su posición detrás del camión, sabía que estaban atrapados. El camión había quedado inmovilizado por la explosión. 2 hombres del convoy estaban muertos y él mismo estaba herido. Miró hacia donde debería estar Esteban y lo vio agazapado detrás de una roca grande, sangrando de una herida en el hombro, pero aún con su rifle en las manos. Sus miradas se encontraron por un segundo, y en ese breve intercambio había una comprensión silenciosa. Iban a morir allí, pero no sin pelear. La siguiente hora sería recordada en Veracruz como una de las más sangrientas en la historia del estado. El tiroteo continuó con una intensidad que parecía no tener fin. Roberto logró herir gravemente a Domingo Sandoval, quien cayó gritando entre los matorrales con una bala en el abdomen. Esteban, pese a su herida, disparaba con precisión metódica, manteniendo a raya a los asaltantes que intentaban flanquear su posición. Pero eran solo 2 hombres contra 4, y las municiones comenzaban a escasear. Tomás Ruiz, el conductor, había logrado refugiarse dentro de la cabina blindada del camión y desde allí disparaba ocasionalmente con una pistola que Roberto le había lanzado, aunque su brazo herido apenas le permitía sostener el arma. Rafael Sandoval, el hermano mayor del tuerto, decidió terminar con el estancamiento de una manera brutal. Había guardado 2 cartuchos más de dinamita precisamente para esta contingencia. Encendió la mecha de uno de ellos y lo lanzó en un arco perfecto hacia donde estaba refugiado Roberto. El jefe de seguridad lo vio venir y en una fracción de segundo tomó la decisión más desesperada de su vida. Salió corriendo de su refugio hacia campo abierto, justo cuando el explosivo detonaba detrás de él. La explosión lo lanzó hacia adelante, haciéndolo rodar por el suelo como un muñeco roto. Cayó de cara contra la tierra, con los oídos sangrando y el cuerpo entero adolorido, pero milagrosamente aún vivo. El tuerto Sandoval aprovechó ese momento para hacer su movimiento final. Con una agilidad sorprendente para un hombre de su edad, corrió hacia la parte trasera del camión blindado, mientras Rafael y Leandro mantenían la presión con sus disparos. Había conseguido de Arturo las llaves maestras del banco, copias que el ex empleado había robado meses atrás antes de ser despedido. Con manos temblorosas por la adrenalina, el tuerto introdujo la llave en la cerradura de la puerta blindada trasera. Giró una vez, 2 veces, y con un chasquido metálico la puerta se abrió, revelando el tesoro que había dentro. Cajas de madera selladas con los logos del Banco Nacional de Crédito, repletas de billetes y bonos del gobierno. «¡La tenemos!», gritó triunfante el tuerto, y ese grito fue tanto una victoria como una sentencia de muerte. Esteban Cortés, desde su posición, vio la puerta abrirse y supo que todo estaba perdido. Pero no iba a rendirse. Con su último aliento de fuerza, apuntó cuidadosamente y disparó. La bala atravesó el aire húmedo de la mañana y se incrustó en la espalda de Rafael Sandoval justo cuando éste se daba vuelta para celebrar. El hermano mayor del tuerto cayó de rodillas, con una expresión de sorpresa total, y luego se desplomó de cara en el lodo junto a la carretera. «¡Rafael!», gritó el tuerto, pero no había tiempo para el duelo. Leandro Cruz ya estaba ayudándolo a sacar las cajas del camión, lanzándolas hacia el bosque donde habían escondido sus propios vehículos de escape. Roberto Montiel, malherido y apenas consciente, logró arrastrarse hacia una posición desde donde podía ver lo que sucedía. La impotencia lo consumía como un ácido. Había fallado. El convoy estaba destruido, hombres buenos habían muerto bajo su protección, y ahora veía cómo los criminales se llevaban el dinero que era su responsabilidad proteger. Intentó levantar su pistola, pero sus manos no le respondían. El mundo comenzaba a oscurecerse en los bordes de su visión. «No así», murmuró con los labios ensangrentados. «No puede terminar así».
pero el destino tenía otros planes. En ese momento, el sonido distante de sirenas comenzó a escucharse sobre el eco de los disparos. Arturo Villegas, quien seguía en su posición retirada, fue el primero en oírlas y el pánico se apoderó de él. «¡La policía!», gritó con voz aguda. «¡Viene la policía!». Lo que ninguno de los asaltantes sabía era que un campesino que vivía en las colinas cercanas había escuchado las explosiones y el tiroteo y había cabalgado hasta el pueblo más cercano para alertar a las autoridades. La Policía Estatal de Veracruz, que casualmente estaba realizando un operativo en la zona, había respondido de inmediato. El tuerto Sandoval tomó una decisión en fracciones de segundo. «Llevamos lo que podamos y nos vamos ahora», ordenó. Entre él, Leandro y el herido Domingo lograron cargar apenas 4 de las 8 cajas que contenía el camión. Eran pesadas, llenas con cientos de miles de pesos. Arturo Villegas, paralizado por el pánico, no ayudaba. «¡Muévete, maldito cobarde!», le gritó el tuerto, pero el ex empleado solo negaba con la cabeza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Las sirenas sonaban cada vez más cerca. El tuerto maldijo y junto con Leandro comenzaron a arrastrar las cajas hacia la espesura del bosque, mientras Domingo los seguía cojeando, presionando su mano contra la herida sangrante de su estómago. Cuando las patrullas de la Policía Estatal llegaron al lugar de la emboscada, encontraron una escena dantesca. El camión blindado humeaba todavía, con sus llantas destrozadas y la carrocería marcada por cientos de impactos de bala. El Chevrolet de escolta era una tumba metálica con 2 cadáveres en su interior. Rafael Sandoval yacía muerto junto al camino, con un charco de sangre extendiéndose a su alrededor. Roberto Montiel estaba inconsciente pero vivo, con múltiples heridas, pero ninguna mortal. Esteban Cortés, el único otro sobreviviente del convoy, había perdido mucha sangre pero aún respiraba, aferrado a su rifle como si fuera un salvavidas. Tomás Ruiz, el conductor, estaba en shock dentro de la cabina, temblando incontrolablemente. Y allí, de pie en medio de aquel campo de batalla, estaba Arturo Villegas. El ex empleado no había huido con los demás. Cuando llegó el momento de correr, algo se había quebrado dentro de él, alguna fibra moral que aún permanecía intacta pese a todo. Se había quedado allí, paralizado, con las manos cubiertas de tierra y lágrimas en los ojos, esperando a que llegara la policía. Cuando los oficiales lo rodearon con sus armas apuntándole, Arturo simplemente levantó las manos y dijo con voz rota: «Yo los ayudé, yo les dije cómo y cuándo. Joaquín está muerto por mi culpa. Arréstenme. Por favor, arréstenme». El capitán Héctor Monroy, jefe de la Policía Estatal de Veracruz, era un hombre de 50 años, con un bigote espeso y una mirada que no perdonaba. Había visto mucha violencia en sus años de servicio, pero la escena frente a él lo impresionó incluso a él. Mientras sus hombres aseguraban el perímetro y atendían a los heridos, él se acercó a Arturo Villegas y lo miró directamente a los ojos. «¿Quiénes eran los otros?», preguntó con voz dura. «¿A dónde fueron?». Arturo, quebrado completamente, comenzó a hablar. Les contó todo, los nombres, el plan, el escondite temporal donde el tuerto y los demás pensaban reunirse antes de separarse definitivamente. «El tuerto Sandoval», dijo Arturo. «Él es el líder, y hay otros 2 con él, más su hermano Domingo que está herido. Se dirigieron hacia las montañas, hacia un rancho abandonado cerca de Misantla». El capitán Monroy no perdió tiempo. Dejó a la mitad de sus hombres, asegurando la escena del crimen y atendiendo a los heridos, mientras él partía con el resto en persecución de los asaltantes. Arturo Villegas fue esposado y colocado en una de las patrullas, custodiado por 2 oficiales.
Antes de partir, Monroy se acercó a donde estaba siendo atendido Roberto Montiel. El jefe de seguridad había recuperado la conciencia, y pese al dolor terrible que sentía en todo el cuerpo, sus ojos aún brillaban con determinación. «Capitán», murmuró con voz débil, «no los deje escapar. Mataron a mis hombres, mataron a buenos muchachos». Monroy asintió gravemente. «Le doy mi palabra, Roberto. Pagarán por esto». La persecución se convirtió en una de las mayores cacerías humanas en la historia de Veracruz. El capitán Monroy movilizó a todas las unidades disponibles, estableció retenes en todas las carreteras principales y envió mensajes telegráficos a las autoridades de los estados vecinos, alertándolos sobre los fugitivos. Pero el tuerto Sandoval no era un hombre fácil de atrapar. Había sobrevivido décadas en la ilegalidad. Conocía cada sendero, cada cueva, cada rancho amigo en las montañas de Veracruz. Con Leandro Cruz y su herido hermano Domingo, además de las 4 cajas robadas del banco, se internaron en la espesura de la sierra, donde la civilización se volvía apenas un rumor lejano. Los primeros 2 días de búsqueda no arrojaron resultados. Las patrullas peinaron las rutas hacia Misantla, interrogaron a docenas de campesinos y rancheros, pero nadie había visto a los fugitivos. O eso decían. La verdad era que muchos habitantes de esas regiones remotas todavía recordaban al tuerto Sandoval de sus días revolucionarios, y aunque ya no era el mismo hombre, había cierta lealtad atávica, una desconfianza hacia las autoridades que mantenía sellados los labios de quienes podrían haber ayudado. Monroy lo sabía, y eso lo frustraba profundamente. Cada hora que pasaba, el rastro se enfriaba un poco más. En el hospital de Veracruz, Roberto Montiel luchaba contra sus propios demonios. Las heridas físicas sanarían con tiempo, le habían dicho los doctores, pero las heridas en su alma eran otra cosa. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Joaquín Beltrán, el joven guardia que había muerto bajo su mando. Veía a Miguel Andrade, el conductor del auto de escolta cuya familia había venido al hospital sollozando cuando se enteraron de su muerte. La culpa lo consumía como un fuego lento. Esteban Cortés, en la cama junto a la suya, podía ver el tormento en los ojos de su jefe. «No fue su culpa, don Roberto», le decía una y otra vez. «Hicimos lo que pudimos, eran demasiados y tenían la ventaja». Pero las palabras no aliviaban el peso. El tercer día después del asalto, la suerte comenzó a cambiar. Un viejo pastor llamado Celestino Ramírez se presentó en el puesto policial de Misantla con información. Había visto a 3 hombres acampando cerca de un arroyo en las montañas, y uno de ellos parecía estar muy enfermo. «Tenían cajas de madera con ellos», dijo el viejo con voz temblorosa. «Cajas que parecían pesadas. No quiero problemas, señor oficial, pero mi hijo trabaja en el puerto y me contó del asalto. Creo que son ellos». El capitán Monroy recibió la información con una mezcla de excitación y cautela. Podía ser una trampa, o podía ser la oportunidad que estaba esperando. Monroy reunió a sus mejores hombres, 15 policías experimentados, y partieron antes del amanecer del 4.º día. El viejo Celestino los guió por senderos de cabras que serpenteaban entre pinos y helechos, subiendo cada vez más alto hacia las cumbres neblinosas de la sierra. Era un terreno traicionero donde un paso en falso podía significar una caída mortal, pero los hombres avanzaban con determinación silenciosa. Después de 3 horas de marcha agotadora, Celestino señaló hacia un pequeño valle abajo. «Allí», susurró, «los vi allí, junto al arroyo». Monroy sacó sus binoculares y escudriñó la zona. Al principio no vio nada más que vegetación y rocas, pero luego distinguió un pequeño destello, el reflejo del sol naciente sobre algo metálico.
Se concentró en ese punto y su corazón se aceleró. Era una fogata, y junto a ella dos figuras. Más lejos, bajo un refugio improvisado de ramas, yacía una tercera persona. «Los encontramos», murmuró. Rápidamente organizó a sus hombres en un amplio semicírculo, diseñado para cercar el campamento desde 3 lados, mientras la cuarta vía de escape, un acantilado rocoso, quedaba bloqueada por la naturaleza misma. El tuerto Sandoval estaba exhausto. Los últimos 4 días habían sido un infierno de huida constante, cargando las pesadas cajas, cuidando de su hermano Domingo, cuya herida se había infectado y lo consumía en fiebre. Leandro Cruz permanecía alerta, pero incluso el joven criminal comenzaba a mostrar signos de agotamiento. Esa mañana, el tuerto había tomado una decisión dolorosa. Domingo estaba demasiado enfermo para continuar. O lo abandonaban allí para que muriera, o se entregaban para que recibiera atención médica. Ninguna de las dos opciones era aceptable para él. «Vamos a descansar aquí hasta que Domingo mejore», había dicho con una firmeza que no sentía. Leandro lo había mirado con escepticismo, pero no había discutido. Fue Leandro quien primero percibió que algo andaba mal. Era esa sensación instintiva que tienen los animales salvajes, ese conocimiento primitivo de ser observado. «Alguien nos vigila», murmuró de repente, llevando su mano al rifle. El tuerto se puso rígido, sus sentidos agudizándose inmediatamente. Miró alrededor del campamento, escudriñando la línea de árboles, y entonces lo vio, un destello de luz. Quizás el reflejo del sol en un arma o en unos binoculares. «¡La policía!», siseó. «¡Nos encontraron!». La voz del capitán Monroy resonó entonces entre las montañas, amplificada por un megáfono que había traído precisamente para este momento. «Sandoval, están rodeados, no tienen escapatoria. Ríndanse y nadie más tiene que morir». El tuerto se quedó paralizado por un momento, su mente corriendo a través de las opciones. Podían pelear, pero eran solo 2 hombres contra 15 o más. Podían intentar negociar, usar a Domingo como rehén quizás, pero eso era repugnante incluso para él. O podían rendirse y enfrentar la justicia, que casi con seguridad significaría la horca. «¡Al diablo con ellos!», gritó Leandro Cruz. Y antes de que el tuerto pudiera detenerlo, el joven comenzó a disparar hacia la línea de árboles donde había visto el destello. La respuesta fue inmediata y abrumadora. 15 rifles abrieron fuego casi simultáneamente y el campamento se convirtió en un caos de balas silbando, tierra volando, árboles astillándose. Leandro se arrojó detrás de una roca grande, recargando frenéticamente su rifle. El tuerto, maldiciendo la impetuosidad del joven, se tiró al suelo y gateó hacia donde yacía su hermano Domingo. El herido estaba consciente, con los ojos vidriosos por la fiebre. «Hermano», murmuró, «¿qué está pasando?». El tiroteo duró apenas 5 minutos, pero pareció una eternidad. Leandro Cruz, con la valentía suicida de la juventud, se mantuvo disparando hasta que una bala de rifle le atravesó el cuello. Cayó de espaldas, agarrándose la garganta con ambas manos, mientras la sangre brotaba entre sus dedos. Sus ojos, llenos de sorpresa y terror, miraron el cielo azul de la mañana por última vez antes de que la oscuridad lo reclamara. El tuerto Sandoval vio caer a su último compañero y supo que todo había terminado. Tenía su pistola en la mano, podía seguir peleando hasta que lo mataran, como había vivido toda su vida. Pero entonces miró a su hermano Domingo, que temblaba de fiebre y dolor, y algo cambió dentro de él. Con un movimiento lento y deliberado, el tuerto Sandoval arrojó su pistola lejos de él y levantó las manos sobre su cabeza. «¡Me rindo!», gritó con voz ronca. «¡Me rindo! Pero mi hermano necesita un doctor.
Por favor, necesita ayuda. Los disparos cesaron abruptamente, dejando un silencio que zumbaba en los oídos. Lentamente el capitán Monroy y sus hombres emergieron de sus posiciones, armas apuntando al tuerto. Se acercaron con cautela, esperando una trampa, pero no había ninguna. El tuerto Sandoval, el temible asaltante que había aterrorizado Veracruz durante años, estaba de rodillas junto a su hermano moribundo, con lágrimas corriendo por su rostro desfigurado. El capitán Monroy se acercó y miró al herido Domingo Sandoval. No necesitaba ser doctor para ver que el hombre no tenía mucho tiempo. La herida estaba gangrenada, la infección había avanzado demasiado. «Traigan el botiquín», ordenó de todas formas, porque pese a todo era un hombre de honor. Mientras dos de sus oficiales atendían al herido, Monroy esposó al tuerto y lo levantó bruscamente. «Armando Sandoval», dijo usando su nombre real, «queda arrestado por asalto, asesinato y robo. Todo lo que diga puede y será usado en su contra». El tuerto no respondió. Simplemente miraba a su hermano mientras los policías trataban inútilmente de estabilizarlo. Encontraron las 4 cajas del banco todavía cerradas, escondidas bajo una lona impermeable cerca del campamento. El capitán Monroy las abrió personalmente, verificando el contenido. La mayoría del dinero y los bonos estaban intactos, aunque húmedos por la condensación de las noches en la montaña. Era una recuperación significativa, aunque no total. Las otras 4 cajas que habían quedado en el camión habían sido aseguradas por la policía, por lo que al menos en términos financieros el daño al banco sería limitado. Pero el costo humano era irreparable. 3 hombres muertos en el convoy, 2 asaltantes muertos, y ahora, mientras bajaban de la montaña, Domingo Sandoval exhaló su último aliento en los brazos de su hermano, quien lloró como no había llorado desde que era niño. El regreso a Veracruz fue una procesión sombría. El tuerto Sandoval viajaba esposado en la parte trasera de uno de los camiones policiales, en silencio absoluto, con la mirada perdida en algún punto del horizonte. Había perdido a sus 2 hermanos, a sus compañeros, su libertad, y probablemente pronto perdería su vida. Las 4 cajas recuperadas viajaban en otro vehículo, custodiadas cuidadosamente. Los cuerpos de Leandro Cruz y Domingo Sandoval iban envueltos en mantas, mientras que el de Rafael había sido recuperado de la escena original del crimen. Cuando la caravana llegó al puerto al caer la tarde, una multitud se había reunido. Las noticias del asalto y la captura habían corrido como reguero de pólvora por todo Veracruz. En el hospital, Roberto Montiel recibió la noticia de la captura con sentimientos encontrados. Había justicia, sí, pero sus hombres seguían muertos. La satisfacción de ver a los criminales capturados estaba empañada por la culpa y el dolor. Cuando el capitán Monroy visitó su habitación esa noche para darle los detalles, Roberto simplemente asintió en silencio. «¿Valió la pena, capitán?», preguntó finalmente. «Todo este derramamiento de sangre por dinero». Monroy no tenía una buena respuesta para eso. «Hicieron su deber, Roberto. Todos ustedes hicieron su deber. Eso es lo único que podemos controlar en este mundo». El juicio de Armando el Tuerto Sandoval y Arturo Villegas comenzó 6 semanas después, en agosto de 1953. El caso había capturado la atención de todo México, y la sala del tribunal en Veracruz estaba repleta de periodistas, curiosos, familiares de las víctimas y simples espectadores morbosos. El fiscal, un joven abogado ambicioso llamado Fernando Castel, presentó un caso devastador. Testimonios de sobrevivientes, evidencia balística, las declaraciones completas de Arturo Villegas, quien había confesado todo con un detalle doloroso. El tuerto se defendió solo.
rechazando el abogado de oficio que le habían asignado. Su defensa fue simple y directa. Aceptó su culpa completamente. «Soy culpable de todo lo que me acusan», dijo con voz clara frente al juez. «He vivido al margen de la ley toda mi vida. Maté hombres, robé, hice daño. Pero quiero que quede claro que Arturo Villegas es un cobarde que traicionó la confianza de sus antiguos empleadores. Yo soy un criminal, pero él es algo peor, un traidor». Las familias de las víctimas testificaron con lágrimas en los ojos. La viuda de Joaquín Beltrán, una mujer joven llamada Patricia que estaba embarazada de su segundo hijo, habló con voz quebrada sobre cómo su esposo había salido esa mañana prometiéndole que regresaría temprano para el cumpleaños de su hija. La madre de Miguel Andrade, una anciana de casi 70 años, maldijo al tuerto desde su asiento, llamándolo monstruo y demonio. El tuerto escuchó todo esto sin inmutarse aparentemente, pero quienes lo observaban de cerca podían ver algo en sus ojos. Quizás remordimiento, quizás simplemente cansancio. Roberto Montiel también testificó, ahora recuperado de sus heridas físicas, aunque aún cojeaba ligeramente. Narró los eventos de esa mañana con precisión profesional, sin dramatismo, solo los hechos. Pero cuando el fiscal le preguntó cómo se sentía respecto a los acusados, Roberto miró directamente al tuerto y dijo: «Siento pena por él, pena porque desperdició su vida en la violencia y ahora terminará colgado de una soga. Pero eso no cambia el hecho de que debe pagar por lo que hizo. Los hombres que murieron eran buenos hombres, con familias, con futuro. Él les quitó eso. La justicia debe cumplirse». El veredicto llegó después de solo 4 horas de deliberación, culpable en todos los cargos para ambos acusados. La sentencia fue pronunciada con solemnidad por el juez Ricardo Flores, un hombre de 62 años que había servido en la judicatura durante más de 30 años. Armando el Tuerto Sandoval fue condenado a muerte por ahorcamiento, a ejecutarse en 30 días. Arturo Villegas, por su cooperación con las autoridades y por no haber disparado ningún arma durante el asalto, recibió una sentencia de 30 años de prisión. Cuando se leyó la sentencia, Arturo rompió a llorar abiertamente. El tuerto simplemente cerró su ojo bueno y asintió levemente, como si hubiera estado esperando ese resultado toda su vida. Los siguientes 30 días fueron extraños para el tuerto Sandoval. En su celda en la prisión estatal de Veracruz recibió la visita de un sacerdote, el padre Miguel Ángel Torres, quien intentó que hiciera las paces con Dios antes de su ejecución. Al principio, el tuerto rechazaba las visitas con indiferencia, pero gradualmente, con el inevitable acercamiento de su muerte, comenzó a hablar. Le contó al padre Torres sobre su vida, sobre la revolución, sobre la pobreza que había llevado a su familia al crimen, sobre las elecciones que había hecho y los caminos que había tomado. ¿Cree que Dios puede perdonar a un hombre como yo, padre?, preguntó una noche genuinamente curioso. El sacerdote respondió: «Dios puede perdonar cualquier cosa si el arrepentimiento es sincero». El tuerto consideró esto por un largo momento. «No sé si me arrepiento de todo», admitió finalmente. «Me arrepiento del dolor que causé a esas familias, pero no sé si me arrepiento de la vida que viví. Era la única vida que conocía». La ejecución estaba programada para el amanecer del 15 de septiembre de 1953, irónicamente en la víspera del Día de la Independencia Mexicana. La noche anterior, el tuerto no durmió. Se quedó sentado en su catre, mirando por la pequeña ventana de su celda hacia las estrellas que brillaban sobre Veracruz. Pensó en sus hermanos, muertos ahora, esperándolo quizás en algún lugar. Pensó en los hombres que había matado a lo largo de su vida. Pensó en las elecciones que había hecho y en las consecuencias que ahora enfrentaba.
A las 5 de la mañana, los guardias vinieron por él. Roberto Montiel estaba entre los testigos presentes en la ejecución. No quería estar allí, pero sentía que se lo debía a sus hombres caídos. El capitán Monroy también estaba presente, así como representantes del banco, del gobierno estatal y las familias de algunas de las víctimas. La horca había sido erigida en el patio de la prisión, una estructura simple pero efectiva de madera y cuerda. El tuerto fue llevado hasta allí con las manos atadas a la espalda. Había rechazado el capuchón que tradicionalmente se colocaba sobre la cabeza del condenado. «Quiero ver el cielo cuando muera», había dicho. Cuando le preguntaron si tenía últimas palabras, el tuerto Sandoval miró a las familias de las víctimas presentes y dijo con voz clara: «Lo siento, sé que esas palabras no significan nada ahora, pero lo siento. Si existe un infierno, probablemente iré allí. Si existe un cielo, espero que sus seres queridos estén allí. Eso es todo». Luego miró hacia el horizonte donde el sol comenzaba a asomarse sobre el Golfo de México, tiñendo el cielo de rosas y naranjas. «Qué hermoso», murmuró. Fueron sus últimas palabras. El verdugo colocó la soga alrededor de su cuello, verificó el nudo y a una señal del director de la prisión, tiró de la palanca. La trampilla se abrió con un sonido metálico y Armando, el tuerto Sandoval, cayó hacia su muerte. Su cuello se rompió instantáneamente. Había terminado. En los meses que siguieron al asalto y la ejecución, Veracruz lentamente retornó a su normalidad. El dinero recuperado fue devuelto al Banco Nacional de Crédito, que implementó nuevas medidas de seguridad para sus convoyes. Nunca más un transporte de valores viajaría con menos de 4 vehículos de escolta y el doble de guardias. Roberto Montiel recibió una condecoración por valor, aunque él consideraba que no la merecía. «Los verdaderos héroes están muertos», le dijo a su esposa cuando le mostraron la medalla. «Yo solo sobreviví». Esteban Cortés se recuperó completamente de sus heridas y continuó trabajando como guardia de seguridad, aunque nunca más en convoyes. Las pesadillas lo visitaban cada noche. Arturo Villegas cumplió 18 años de su sentencia de 30 antes de ser liberado por buen comportamiento en 1971. Para entonces, era un hombre completamente diferente, consumido por la culpa y el remordimiento. Había pasado cada uno de esos años en prisión pensando en Joaquín Beltrán, en Miguel Andrade, en todas las vidas que había ayudado a destruir con su traición. Cuando salió, intentó contactar a las familias de las víctimas para pedir perdón, pero la mayoría le cerró la puerta en la cara, no los culpaba. Se mudó a un pueblo pequeño en las montañas donde nadie lo conocía, y vivió el resto de sus días en silencio y soledad, trabajando como carpintero, intentando en vano expiar sus pecados a través del trabajo honesto y la penitencia silenciosa. Las familias de las víctimas siguieron con sus vidas como pudieron, cargando siempre con el peso de su pérdida. Patricia Beltrán, la viuda de Joaquín, nunca se volvió a casar. Crió a sus 2 hijos sola, trabajando como costurera, contándoles historias sobre su padre, el héroe que había muerto protegiendo a otros. Su hijo mayor, Joaquín Jr., eventualmente se uniría a la Policía Estatal de Veracruz, diciendo que quería honrar la memoria de su padre. La madre de Miguel Andrade vivió hasta los 90 años y en su lecho de muerte sus últimas palabras fueron el nombre de su hijo. El dolor de perder a un hijo nunca desaparece completamente, solo se vuelve más manejable con el tiempo, como una herida que cicatriza, pero siempre deja una marca. El capitán Héctor Monroy continuó su carrera en la Policía Estatal, eventualmente convirtiéndose en el jefe de toda la fuerza policial de Veracruz.
El caso del asalto al convoy se convirtió en legendario en los círculos policiales, usado como ejemplo en entrenamientos sobre cómo manejar persecuciones y negociaciones con criminales. Monroy nunca olvidó ese caso y en sus memorias no publicadas, que escribió poco antes de su muerte en 1978, dedicó un capítulo entero a reflexionar sobre la violencia, la justicia y el costo humano de ambas. Roberto Montiel dejó el trabajo de seguridad bancaria un año después del asalto. No podía seguir haciéndolo, no después de lo que había vivido. Se convirtió en instructor de seguridad, enseñando a otros guardias cómo protegerse, cómo evaluar riesgos, cómo sobrevivir. Pero sobre todo, les enseñaba sobre la responsabilidad, sobre el peso de tener vidas bajo tu cuidado. Nunca olviden, les decía a sus estudiantes, que detrás de cada decisión que tomen hay personas que confían en ustedes. Esposas, hijos, madres, padres. Cuando fallen, no solo fallan ustedes, fallan a todas esas personas también. Murió en 1982 a los 71 años, de un ataque al corazón. En su funeral, Esteban Cortés, ahora un hombre de cabello gris, dijo: «Don Roberto nunca se perdonó por aquella mañana de abril. Yo le dije 1000 veces que no fue su culpa, pero él nunca lo creyó. Murió cargando esa culpa como una cruz». El lugar del asalto, aquel tramo de carretera entre Veracruz y Jalapa cerca del río La Antigua, eventualmente fue modernizado y ampliado. La curva cerrada, donde había ocurrido la emboscada, fue suavizada. Los árboles fueron talados para mejorar la visibilidad. Pero durante años, los conductores locales evitaban ese lugar si podían, especialmente al amanecer. Había historias de que se podían escuchar disparos en las mañanas de niebla, que se podían ver sombras moviéndose entre los árboles donde ya no había árboles. Eran solo supersticiones, por supuesto, pero en un país con una historia tan saturada de violencia como México, los fantasmas del pasado nunca están muy lejos. La historia del asalto al convoy de Veracruz de 1953 se convirtió en parte del folclore local, transmitida de generación en generación. Los detalles se distorsionaron con el tiempo, como sucede con todas las historias. En algunas versiones, el tuerto era un héroe revolucionario forzado al crimen por la injusticia. En otras, era un demonio sin alma que mató por placer. La verdad, como siempre, estaba en algún punto intermedio. Era un hombre, ni más ni menos, que había tomado decisiones terribles y había pagado el precio definitivo por ellas. En 1990, un historiador local llamado Dr. Ernesto Campos publicó un libro sobre crímenes famosos en la historia de Veracruz, dedicando un capítulo extenso al asalto del convoy. Entrevistó a sobrevivientes, revisó archivos policiales y judiciales, habló con descendientes de todos los involucrados. Su conclusión fue sobria. El asalto al convoy de 1953 representa no solo un momento de violencia extrema, sino una ventana hacia la sociedad mexicana de la época. Un país que aún estaba sanando de décadas de revolución y conflicto, donde las líneas entre la ley y el crimen a veces se difuminaban, donde la pobreza y la desesperación empujaban a los hombres hacia actos de violencia terrible. Pero también muestra el valor de hombres comunes que cumplieron con su deber incluso frente a peligro mortal, y el funcionamiento de un sistema de justicia que, aunque imperfecto, eventualmente prevalecía. Hoy, en 2025, no quedan sobrevivientes vivos de aquella mañana de abril de 1953. Todos han muerto, llevándose sus memorias, sus traumas, sus culpas y sus heroísmos a la tumba. Pero la historia permanece preservada en archivos policiales amarillentos, en recortes de periódicos descoloridos, en las memorias escritas de participantes y testigos,
y en los relatos orales que aún se cuentan en los bares y cafés de Veracruz. Es una historia sobre violencia y consecuencias, sobre elecciones y responsabilidad, sobre el costo humano de la codicia y el crimen. Las tumbas de Joaquín Beltrán y Miguel Andrade están en el cementerio municipal de Veracruz, marcadas con lápidas simples que identifican su servicio al Banco Nacional de Crédito y la fecha de su muerte. Sus familias las visitan menos frecuentemente ahora. Los que los recordaban personalmente han envejecido o muerto, y las nuevas generaciones tienen sus propias vidas, sus propias preocupaciones. Pero ocasionalmente alguien deja flores frescas allí, alguien que conoce la historia, alguien que quiere asegurarse de que estos hombres no sean completamente olvidados. El tuerto Sandoval fue enterrado en una tumba sin nombre en el cementerio de la prisión, junto con otros criminales ejecutados. No hubo flores, no hubo lápida, no hubo nadie que llorara su muerte, excepto quizás el padre Miguel Ángel Torres, quien rezó una oración por su alma de todas formas. Sus hermanos, Rafael y Domingo, yacen en algún lugar del cementerio público, sus tumbas igualmente sin marcar. Leandro Cruz fue reclamado por una tía anciana y enterrado en su pueblo natal, donde su tumba también permanece sin visitantes. Y así termina la historia del atraco salvaje al convoy de valores de Veracruz en 1953. Una historia de violencia y muerte, sí, pero también una historia profundamente humana sobre las elecciones que hacemos y las consecuencias que enfrentamos. Sobre el valor y el miedo, la culpa y la redención, la justicia y el perdón. Es una historia que merece ser recordada, no por glorificar la violencia, sino como recordatorio de su costo terrible. Porque al final, más allá de los millones de pesos en juego, más allá de las persecuciones y los tiroteos, lo que realmente importaba eran las vidas. Las que se perdieron, las que se salvaron y las que nunca volvieron a ser las mismas después de aquella mañana de abril, cuando el sol salió sobre el Golfo de México y el infierno se desató en una carretera de Veracruz.